Nos preocupa muchísimo el tema del tránsito, lo hemos charlado ya con distintos funcionarios aquí en el programa, y nos preocupa también, por supuesto, la estadística que se dio a conocer hace pocas horas respecto del aumento, del incremento de siniestros viales en las rutas, no solo de la provincia de Entre Ríos, sino también en todo el país. Y vamos a hablar con alguien que siempre ha expresado su preocupación por la cantidad de accidentes de tránsito. Incluso antes de la pandemia era habitual que el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín de nuestra ciudad, el doctor Guillermo Grieve, conversara con la prensa y le diera a la prensa, le facilitara a la prensa estadísticas que se realizaban a propósito de cómo aumentaba mes a mes la cantidad de accidentes de tránsito o de siniestros viales también en la ciudad, ¿no? Y vamos a volver, queremos retomar justamente esta charla con el doctor Guillermo Grieve. Doctor, ¿cómo le va? Víctor González, de aquí de Vorterix, estoy con Fedra Venturini también, para hablar de este tema, ¿no? Y de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, digamos, la dinámica, pareciera que la dinámica de los accidentes de tránsito volvieron después de la pandemia, doctor. Buen día. Hola, ¿cómo les va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día a ustedes, a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Sí, en realidad hemos tenido un incremento. Los 3 primeros meses con un aumento del 20% y ya llevamos, a partir de marzo, en lo que es abril y mayo, un aumento del 15%. O sea que nosotros llegaríamos a mitad de mes con un aumento exponencial de casi el 50% de la accidentología que tuvimos los últimos 3 meses del año pasado. Claro. Yo creo que se dan varias situaciones y creo que hay dos que son muy importantes. Hay que pensar que la pandemia modificó muchas de las conductas y fundamentalmente que estábamos con una situación en la cual el número de autos y de motos era muy diferente en los periodos de pandemia al periodo post-pandemia, cosa que comenzó a incrementarse progresivamente a partir de la mitad del año pasado y que ya vimos a partir de diciembre que estábamos casi en la situación que teníamos en la etapa prepandemia. El problema es que muchas de las medidas que nosotros habíamos logrado mejorar en el periodo prepandemia, voy a dar un solo ejemplo, a ver. Habíamos llegado del 10% a una utilización del 85% de uso de casco, casi el 90%, siendo una de las ciudades con mejor uso antes de la pandemia del año 2019 y después de la pandemia, que se deja de usar prácticamente la moto y vuelve a utilizarse nuevamente la moto, el uso de casco está debajo del 50%. Recordemos que el 90% de las muertes y de las lesiones graves se producen por el no uso de casco, pero además, en forma, Víctor, muy infantil. Tuvimos el accidente que ustedes también dieron nota de este accidente, ¿no? Con esta pareja joven, en la moto con los cascos los dos en el codo, con un accidente que hubiera podido ser previsible por lo menos el 90% de las condiciones y de las lesiones que había, y que habíamos educado mucho a la población con mucha ayuda de ustedes, yendo a las escuelas y además con un control exhaustivo, hasta obtener casi el 90% de uso de casco con una disminución de la accidentología, de la muerte del 80% en nuestra ciudad en 10 años, con un trabajo muy intensivo que se había hecho, y hemos vuelto para atrás, y esto no puede ser. La segunda patita de esta mesa es que nos acostumbramos a un menor control en el periodo pandémico, al periodo prepandémico, y ahora tenemos que volver a intensificar ese control, mucho más difícil de lo que era en el periodo prepandemia, porque muchas de las medidas se dejaron de controlar y de ir mejorándolas como las veníamos mejorando. Claro. Y esto no solamente corresponde al uso de casco, sino a la velocidad, al respeto del semáforo, al respeto de las personas que van en una moto, a la velocidad en que manejamos el auto, a las precauciones, al cinturón de seguridad. Hemos tenido accidentes graves de autos sola y exclusivamente porque fueron expedidos fuera del auto porque iban sin cinturón de seguridad. Y creo que esto es muy importante, la educación que hacen ustedes a través de los medios y además el llamado de atención
a las autoridades que los controles vamos a tener que intensificarlo a un periodo aún más intensamente que el periodo prepandémico. Claro, es decir, todo lo que se había logrado antes de la pandemia se echó prácticamente por la borda después de la pandemia. No todo, Víctor, no todo, pero la mitad seguro. Claro, claro. Y eso es una pena. Eso es una pena. Guillermo, si vos te imaginas, Víctor, nosotros sí. En el periodo habíamos llegado a tener 160 chicos lesionados graves en el año y más de 60 muertes al año de chicos jóvenes. Yo no digo que vamos a volver a ese número, sí, pero nosotros teníamos 10 al año. Ahora posiblemente con esta tendencia vamos a terminar con 25 o 30 chicos muertos de acá a fin de año y no puede ser. Fedra. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Fedra Venturini le habla. Le hago una consulta. En abril, la Municipalidad de Paraná lanzó la acción integral de Nos Respetamos, que incluye una comunicación para concientizar en torno a la seguridad vial debido a esta situación tan grave de accidentes en la ciudad de Paraná. ¿Considera que esta acción de comunicación es suficiente o hace falta tomar aún más medidas teniendo en cuenta este resultado del mes de mayo? Soy absolutamente consciente que si no somos estrictos en los controles, el resto de las medidas deja de tener éxito. La educación tiene éxito si la controlamos. Claro. Si nosotros educamos lo que se debe hacer y no mantenemos un control, esa educación progresivamente va bajando. Y ojo, no es una ocurrencia mía, esto se ha visto a través del mundo, y en el mundo se controla mucho más que nosotros. En cualquier lado donde dejan de realizarse los controles, bajan las medidas de prevención. Nosotros tenemos que educar las medidas de prevención, propagar las medidas de prevención, pero a su vez controlarlas. Amplificar los controles, porque uno está viendo que hay controles, tal vez bastante reducidos respecto de lo que sucedía, por ejemplo, en la pandemia, cuando la policía pedía documentación, etcétera, ¿no? O antes de la pandemia, cuando se había llegado a un acuerdo para que justamente se controlara más, ¿no? ¿Sabés cómo decía Víctor? ¿Sabés qué me decía una señora cuando estábamos hablando el otro día? Sí, doctor, nosotros lo hicieron acá en la esquina de nuestra casa, pero vimos que era más importante si no llevaban los papeles a que si iban sin casco. Entonces, si no tenían los papeles, se quedaban ahí. Ahora, si iban sin casco y tenían los papeles, seguían. Y no pueden ser. Son importantes las dos cosas. Cuando hicimos nosotros el secuestro de 5.000 motos, que ayudados por ustedes logramos este gran cambio entre el año 2007 y 2013, tuvimos que secuestrar 5.000 motos, y eso es daño, sí, seguramente, pero eso salvó vidas. La gente se acostumbró a tener los papeles encima y además a utilizar las medidas de control. Si tenemos que volver nuevamente a lo mismo, yo prefiero eso a no perder vida. Claro. Argentina es el 4º país en accidentología vial en el mundo. Sí, y Entre Ríos en los últimos años pasó a ser uno de los líderes en mejoría de accidentología vial, pero nosotros partimos a principios del siglo, en el año 2001 y 2007, como una de las ciudades con mayor accidentología del país. Claro. Y nosotros este trabajo lo presentamos en la revista internacional New England, la prevención y el trabajo con progesterona, y después de Pittsburgh éramos una de las ciudades que más accidentología por número de habitantes teníamos, por lo menos en moto y por lo menos de traumatismo craneoencefálico. Claro. Y llegamos al año 2019 como una de las ciudades de mayor cumplimiento en el país de menor accidentología. Ahora, cuando uno habla de control, siempre vincula el tema control con las motos, ¿no? ¿No debiera también proyectarse eso o amplificarse o ramificarse el control a toda clase de vehículo? Sí, esto debe hacerse a toda clase de vehículo y tiene mucha razón. Claro. Porque normalmente siempre tenemos, ¿no?, la discusión con los motociclistas. Que es verdad, se han constituido de alguna manera, yo no quiero cuestionar a nadie, pero se han constituido en una suerte de dueños del tránsito, ¿no? Dueños de la vía. Nosotros nos olvidamos, Víctor, pero tú te recuerdas 15 años atrás lo que era el caos del tránsito en la ciudad de Paraná con las motos. Sí, claro. Era casi imposible transitar, y sabés lo que es tener. Yo estoy hablando, imagínense una sala de 16 camas del Hospital San Martín, la más importante de la provincia,
donde teníamos 12 o 10 chicos en respirador por accidentes graves. Claro. Fíjense la importancia a la que llegó a utilizar más del 50% de las medidas de tratamiento que tenemos para toda la población, el desastre que era eso. Claro. Sin embargo, fuimos mejorando. Tenemos que tomar medidas estrictas para que no volvamos a esa situación. Y una de las medidas estrictas es aumentar los controles por un lado. Por otro lado, te pregunto, ¿el scoring va a servir? El scoring ayuda y es un elemento más. El scoring ayuda porque sabe la persona que se le va limitando su accionar si no va cumpliendo. Debe estar acompañado por educación y debe estar acompañado por el control. Claro. Porque hay que tratar de evitar que esta persona va a seguir trabajando con su moto o con su taxi y lo necesita. Lo que tenemos que hacerle entender que lo necesita hacerlo en forma adecuada. Doctor Grieve, como siempre, muy amable, muy gentil y seguiremos charlando, ¿eh? Un abrazo grande a todos, buen día. Buen día. Hasta luego. El jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, el doctor Guillermo Grieve.